Él guardó un secreto durante 2 años, y cuando finalmente lo reveló, el mundo de ella se derrumbó. ¿Alguna vez has descubierto que todo lo que creías sobre tu vida era mentira? Que la persona que más amaste escondió una traición bajo tu propio techo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Catarina, una viuda que luchaba por sobrevivir en la pequeña ciudad de Sevilla, criando sola a la hija de su hermana, sin saber que aquella niña cargaba el secreto más doloroso que un corazón podía soportar. Y cuando un duque llamó a su puerta, llevando una carta del marido fallecido, la verdad estalló como una tormenta que destruyó todo: el pasado, el presente y cualquier posibilidad de paz que aún pudiera tener. Catarina quedó viuda hace 2 años, y la pérdida de Alonso fue profundamente dolorosa. Él murió de cáncer de manera lenta, consumido por la enfermedad, mientras ella sostenía su mano impotente, viendo al hombre que amaba marchitarse día tras día hasta convertirse en una sombra. Ahora, a los 28 años, se despertaba antes del amanecer para plantar, cosechar, coser y vender lo que podía, manteniéndose a sí misma y a la pequeña Ana, hija de su hermana Leticia, quien había muerto en el parto 3 años atrás. La modesta propiedad heredada de sus padres era todo lo que quedaba de una vida que alguna vez estuvo llena de risas y esperanzas. Pero Catarina no se rendía, por más difícil que fuera, por más cansada que estuviera. Seguía adelante porque una niña dependía de ella y porque rendirse significaría traicionar la memoria de la hermana que tanto había amado. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí conmigo en este momento tan especial. Sean muy bienvenidos a Amor y Romance de Época, el canal donde cada historia carga emoción verdadera, secretos guardados y amores que desafían al tiempo. Les agradezco de corazón a cada uno de ustedes, por cada me gusta, por cada comentario cariñoso, por la compañía que me brindan en cada capítulo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar de este mundo me estás escuchando ahora? Me encanta imaginarte ahí, del otro lado, acompañando cada palabra de esta narrativa que prometo tocar profundamente tu corazón. Esta es una historia de traiciones ocultas, amores silenciosos y verdades que destruyen. Si amas los romances de época llenos de drama y giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquella mañana de primavera, cuando el sol apenas asomaba sobre Sevilla, un criado de la propiedad de los Salvatierra llamó a la puerta de Catarina trayendo un mensaje inesperado. El duque Eduardo de Salvatierra solicitaba permiso para visitarla 2 días después. Vendría a almorzar a su residencia. El nombre resonó en su mente como una campana antigua que no sonaba desde hacía años. Eduardo, el muchacho que había conocido en la adolescencia, el amigo inseparable que compartía sueños y secretos con ella, su hermana Leticia y Alonso, antes de que la vida los separara. Ahora era duque, heredero de un título asumido 7 años atrás tras la muerte de su padre, un hombre poderoso y respetado al que ella no veía desde que todo había cambiado. El corazón de Catarina se encogió sin que entendiera por qué, y cuando llegó el día de la visita, decidió preparar un almuerzo sencillo con lo poco que tenía, como si quisiera honrar aquella antigua amistad que el tiempo parecía haber borrado. Cuando Eduardo descendió de la carruaje frente a aquella propiedad modesta, el mundo pareció detenerse. Llevaba en el cuerpo la presencia de quien había nacido para liderar: hombros anchos, postura firme, ropas impecables de tela noble. Pero en sus ojos había algo distinto: nostalgia, determinación y un dolor antiguo que arrastraba desde hacía años sin poder sanar. Al ver a Catarina detenida en el umbral con el vestido verde sencillo manchado de tierra y el cabello recogido de forma descuidada, Eduardo sintió que su corazón se aceleraba de la misma manera que cuando tenía 15 años. Ella estaba más delgada, el rostro marcado por el cansancio y el sufrimiento, pero aún conservaba aquella belleza discreta que siempre lo había cautivado. En ese instante, todo el amor que había guardado en silencio durante años regresó con una fuerza devastadora, pues en su momento
ella decidió casarse con su mejor amigo Alonso, y él respetó esa decisión. Eduardo tuvo que respirar hondo para no traicionar sus emociones delante de ella, ya que ella jamás supo de sus sentimientos. Se sentaron a la mesa sencilla donde Catarina sirvió pan casero, sopa de verduras y queso fresco, todo lo que podía ofrecer. Eduardo observaba cada detalle de aquella casa, los muebles gastados pero limpios, las cortinas remendadas, las flores silvestres en un jarrón improvisado intentando dar color, donde la pobreza no lograba ocultar la dignidad. Conversaron sobre cosas simples, el clima, la cosecha, la pequeña Ana que jugaba en el suelo, observando al visitante elegante con curiosidad infantil. Pero Eduardo veía más allá de las palabras. Veía a la mujer cansada luchando sola contra el mundo. Veía a la viuda que aún cargaba el luto en la mirada. Veía a la hermana que había amado a Leticia lo suficiente como para criar a su hija aún sin tener casi nada. Y sintió una ola de protección y amor tan intensa que apenas logró contenerse. La conversación derivó de manera natural hacia el pasado, y ambos se sumergieron en recuerdos de una época que parecía pertenecer a otra vida. Catarina, Eduardo, Leticia y Alonso habían sido inseparables entre los 13 y los 15 años. Pasaban tardes enteras en los campos, hablando de sueños y del futuro. Eduardo recordaba cada detalle, la forma en que Catarina reía cuando él contaba historias, la manera en que lo miraba con admiración, la paz que sentía solo por estar cerca de ella. Pero entonces, todo cambió. El padre de Eduardo obtuvo el título de duque, la familia fue elevada a la nobleza, y barreras invisibles los separaron. Catarina y Alonso se enamoraron y se casaron, y Eduardo tragó su dolor en silencio, convirtiéndose en el amigo que deseaba su felicidad, incluso si eso significaba enterrar para siempre sus propios sentimientos. Cuando la comida terminó y Ana salió a jugar al patio, Eduardo respiró hondo y sacó del bolsillo interior un sobre amarillento. Sostuvo el papel durante unos segundos, sintiendo el peso de aquel momento, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Con la voz controlada pero con los ojos traicionando la emoción, Eduardo extendió el sobre hacia Catarina. Alonso me pidió que te entregara esto si algo le sucedía. Me pidió que esperara 2 años y cumplí su voluntad. Catarina tomó la carta con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la caligrafía del marido muerto, esas letras que conocía tan bien. Rompió el sello despacio, desplegó el papel envejecido y comenzó a leer en silencio mientras Eduardo observaba cada cambio en su expresión. Curiosidad, confusión, impacto y, finalmente, un dolor devastador. Catarina se levantó bruscamente, con la carta apretada entre los dedos, y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal herido. Su respiración se aceleró, los ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer, y cuando se detuvo frente a Eduardo, su voz salió temblorosa, cargada de una rabia y un dolor que él jamás había visto en ella. ¿Por qué no me lo dijiste, Eduardo? ¿Esperaste 2 años para traerme esto? 2 años enteros mientras yo criaba a esta niña sin saber nada. Señaló hacia la ventana donde Ana jugaba inocente. Eduardo se levantó dando un paso hacia ella, con las manos extendidas en gesto de paz. Catarina, no sé lo que dice esa carta. Dímelo, por favor. Yo solo cumplí la promesa que le hice a Alonso. Me hizo jurar que esperaría, y lo hice sin conocer el contenido. Había verdad en esos ojos, y Catarina se dio cuenta de que no mentía, pero eso no alivió el dolor que la consumía. Con la voz, quebrada y llena de desesperación, dijo las palabras que cortaron cualquier posibilidad. «Come y vete». Eduardo quedó paralizado, sintiendo el golpe como cuchillas, pero no podía marcharse sin comprender qué había causado tanta destrucción. Catarina dejó caer el papel sobre la mesa y se desplomó en la silla con el rostro entre las manos, sollozando mientras su cuerpo temblaba. Eduardo se acercó despacio, arrodillándose a su lado con cuidado, como ante algo frágil que pudiera romperse. «Catarina», la llamó suavemente,
con una voz cargada de ternura nacida de años de amor guardado. «Dime qué dice. Por favor. Déjame entender». Ella respiró hondo varias veces, intentando controlar el llanto, secándose el rostro con el dorso de las manos. Cuando finalmente logró hablar, su voz salió en un susurro roto, cargado de un dolor antiguo y nuevo al mismo tiempo. «Él es el padre de Ana», dijo, y esas 5 palabras estallaron en el silencio como un trueno devastador. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el aire le faltaba, y por primera vez en años no supo qué decir. La verdad era más cruel de lo que jamás habría imaginado. Alonso, su amigo, había traicionado a Catarina con su propia hermana Leticia, y la niña que todos creían huérfana de padre desconocido era en realidad fruto de una traición ocurrida bajo el propio techo de Catarina. El silencio que siguió a aquella revelación fue tan denso que parecía absorber el aire de la pequeña cocina. Catarina seguía, llorando con el rostro enterrado entre las manos, el cuerpo temblando mientras sollozos profundos escapaban de su garganta como heridas abiertas. Eduardo permaneció paralizado durante algunos segundos, procesando la bomba que acababa de estallar. Alonso, su amigo, había traicionado a Catarina con la propia hermana de ella, Leticia, y había engendrado una niña que todos creían fruto de un encuentro pasajero con un desconocido. La crueldad de aquella verdad era tan grande que Eduardo sintió náuseas y por primera vez en muchos años, el duque imponente y controlado no supo cómo reaccionar. Entonces, movido por el instinto de cuidarla que jamás lo había abandonado, se levantó despacio, caminó hasta la pequeña jarra de agua sobre el mostrador y llenó un vaso, regresando junto a Catarina y ofreciéndoselo con las manos temblorosas. «Bebe, por favor», pidió con la voz ronca de emoción, arrodillándose nuevamente a su lado. Catarina levantó el rostro empapado de lágrimas y tomó el vaso con dedos que apenas lograban sostenerlo, llevándolo a los labios y bebiendo pequeños sorbos mientras intentaba controlar la respiración que salía en espasmos. Eduardo no apartaba los ojos de ella, sintiendo el corazón romperse en pedazos al verla así, destrozada, traicionada, abandonada por quien más debía protegerla. «Catarina», comenzó con absoluta sinceridad, «juro por la memoria de mis padres, juro por todo lo que es sagrado, que no sabía nada de esto. Alonso nunca me lo contó, nunca siquiera lo insinuó. Si yo lo hubiera sabido, si hubiera imaginado algo así, te habría protegido de cualquier manera posible». Había una verdad dolorosa en cada palabra, y Catarina, incluso en medio de la tormenta que la consumía, reconoció que Eduardo no mentía. Ella respiró hondo varias veces, limpiándose el rostro con el dorso de las manos, intentando ordenar los pensamientos que corrían en todas direcciones. «¿Cómo pudo pasar esto, Eduardo?». Su voz salió quebrada, llena de dolor y confusión. «¿Cómo? ¿No lo vi? ¿Cómo fui tan ciega?». Entonces, como si una represa finalmente se rompiera, Catarina comenzó a hablar, desahogando todo lo que había guardado sin siquiera darse cuenta de cuánto necesitaba decir aquellas cosas en voz alta. Contó cómo se había enamorado de Alonso cuando eran adolescentes. Él era divertido, lleno de vida, la hacía reír como nadie más lo conseguía. Y cuando él le pidió matrimonio a los 18 años, Catarina sintió que la vida por fin tenía sentido. Eduardo escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una cuchilla afilada, recordando cómo había tragado su propio amor por ella para respetar la felicidad de ambos, cómo nunca había revelado sus sentimientos porque no quería destruir la amistad que compartían. «Amaba a mi hermana Leticia más que a nada en este mundo», continuó Catarina con la voz temblorosa. «Éramos solo nosotras dos después de que nuestros padres murieron. Ella era tímida, callada, siempre con ese aire soñador de quien parecía no pertenecer del todo a este mundo. Cuando descubrí que estaba embarazada, hace casi 4 años, mi primer sentimiento fue de shock, luego de protección. Le pregunté quién era el padre y ella
Me miró con esos ojos llenos de lágrimas y dijo que era un viajero, un hombre que había pasado por la ciudad, que ella creyó en sus palabras, que él prometió volver pero nunca regresó. Catarina dejó escapar una risa amarga y dolorosa, comprendiendo ahora cómo todo encajaba. La tristeza constante de Leticia durante todo el embarazo, la forma en que evitaba la mirada de su hermana, el silencio pesado que invadía la casa siempre que Alonso estaba presente. Todo estaba ahí, gritando la verdad, pero Catarina estaba demasiado cegada por el amor y la confianza para verla. «¿Y Alonso?», continuó, elevando la voz mientras la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. Alonso se quedó callado cuando le conté sobre el embarazo de Leticia. Guardó silencio durante unos segundos y luego dijo con esa voz tranquila que yo conocía tan bien: «Vamos a cuidar de ella, Catarina. Vamos a ayudar a Leticia a criar a este bebé. Esta niña tendrá un hogar, una familia. Y yo me sentí tan agradecida de tener un marido tan bueno, tan generoso, tan dispuesto a acoger la vergüenza de mi hermana sin juzgarla». Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Catarina, pero ahora había algo más allí: rebelión, una herida profunda, la sensación de haber sido engañada por quien más debía amarla. «¿Cómo pudo hacerme esto, Eduardo? ¿Cómo pudo quedarse ahí mirándome a la cara, sosteniendo mi mano, prometiendo cuidar del bebé de mi hermana cuando él era el padre, cuando él era el hombre que la había dejado embarazada?» Eduardo sintió el pecho oprimirse de una manera que nunca antes había sentido, dividido entre la rabia hacia Alonso y la devastadora compasión por Catarina. «Noté que él estaba distante en los últimos meses antes de que naciera Ana», confesó Catarina, bajando de nuevo la voz hasta convertirse en un susurro doloroso. Sentía que algo lo consumía, pero pensé que era preocupación por el dinero, por el trabajo, por las dificultades que enfrentábamos. Yo estaba tan concentrada en cuidar de Leticia, en preparar todo para la llegada del bebé, que no presté atención a las señales. Leticia vivía triste, siempre llorando en los rincones de la casa, y yo creía que era miedo al parto, vergüenza por la situación, nostalgia por el hombre que la había abandonado. Se detuvo, limpiándose el rostro una vez más, y el dolor en sus ojos era tan crudo que Eduardo tuvo que apartar la mirada por un instante. Ahora entiendo lo que realmente ocurría. Ella no lloraba por haber sido abandonada. Lloraba por haber traicionado a su propia hermana. Cuando Ana nació y Leticia comenzó a sangrar sin parar, sostuve a mi hermana en mis brazos y vi cómo la vida se le escapaba lentamente, relató Catarina, y su voz se quebró por completo. Me miró con esos ojos abiertos de miedo y susurró: «Prométeme que cuidarás de mi niña, prométeme que la amarás». Y yo prometí, Eduardo. Prometí con todo mi corazón mientras veía a mi hermana morir allí, en mis brazos, con esa mirada suplicante que me partió en 1000 pedazos. Nunca imaginé que me estaba pidiendo que cuidara de la hija que tuvo con mi propio marido. Nunca imaginé que aquel pedido cargaba una culpa tan grande que ella se llevó a la tumba sin tener el valor de confesar. Las lágrimas caían libremente ahora, y Catarina ya no hacía ningún esfuerzo por contenerlas. Amé a Ana desde el primer momento. Cuidé de ella como si fuera mía, y cuando Alonso también se dedicaba tanto a la niña, yo me sentía feliz pensando que él era un buen hombre, que había aceptado a esa criatura como parte de nuestra familia. Yo estaba tranquila, Eduardo, dijo Catarina con amargura, porque creía que Ana tenía un padre de verdad, aunque no pudiera asumirlo públicamente. Pensaba que Alonso era solo el tío bondadoso que ayudaba, cuando en realidad era el padre biológico ocultando a su propia hija detrás de mentiras. Cuando enfermó y comenzó a morir lentamente de cáncer, le sostuve la mano todos los días, y ahora descubro que ese hombre al que cuidé con tanta devoción, ese hombre al que juré amar en la salud y en la enfermedad, me traicionó de la forma más cruel posible, con mi propia hermana bajo mi propio techo, engendrando una hija mientras yo dormía inocente en la habitación de al lado. Su voz se elevó, cargada de un dolor tan profundo que parecía provenir de un lugar más allá del alma.
¿Cómo pudo Leticia hacerme esto? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos los días cargando ese secreto? Eduardo permaneció en silencio, dejando que ella desahogara toda aquella pena, pero finalmente habló con suavidad. Alonso vino a buscarme cuando asumí el título de duque. Me pidió trabajo, dijo que necesitaba un empleo honesto para mantener a su familia, y yo lo acepté porque aún lo consideraba amigo, a pesar de la distancia que el tiempo había creado entre nosotros. Trabajó en mis tierras durante 2 años antes de enfermar y nunca noté nada. Nunca vi señales de culpa, de arrepentimiento, de peso en la conciencia. Si hubiera sospechado algo, te habría buscado de inmediato, Catarina, pero él guardó ese secreto tan bien que ni siquiera yo, que lo veía casi todos los días, logré percibirlo. Respiró hondo, sintiendo su propia culpa apretarle el pecho. Cuando me entregó la carta y me hizo prometer que esperaría 2 años, quise abrirla, quise leerla, pero me hizo jurar que no lo haría. Dijo que era algo entre él y tú y que el momento adecuado llegaría. ¿Pero por qué 2 años?, preguntó Catarina, con la confusión mezclada con el dolor. ¿Por qué esperar tanto tiempo para contarme algo tan importante? ¿Por qué no permitir que lo supiera justo después de su muerte? Eduardo negó lentamente con la cabeza, con sinceridad. Yo tampoco lo entiendo, Catarina. Pasé esos 2 años haciéndome la misma pregunta, cargando ese sobre como si fuera una maldición que no podía abrir. Tal vez pensó que necesitarías tiempo para superar el luto antes de enfrentar esta verdad. Tal vez fue demasiado cobarde para permitir que lo supieras mientras aún podías confrontarlo. No lo sé. Solo sé que cumplí la promesa que hice, y ahora me pregunto si hice lo correcto al esperar. Había una culpa genuina en su voz, y Catarina comprendió que Eduardo también cargaba un peso que no le pertenecía, pero que había aceptado por honor y amistad. Catarina permaneció en silencio durante un largo momento, mirando sus propias manos que temblaban sobre el regazo, procesando todo lo que acababa de descubrir. Entonces, con la voz cansada y el corazón exhausto de tanto sentir, se volvió hacia Eduardo y pronunció las palabras que él temía oír. «Es mejor que te vayas». Eduardo sintió el golpe, pero asintió con respeto, comprendiendo que ella necesitaba tiempo a solas para procesar aquella devastación. Se levantó despacio, acomodándose el abrigo, pero antes de salir se volvió hacia ella una última vez y dijo con una firmeza que nacía del fondo del alma: «Voy a respetar tu pedido y me iré ahora. Pero quiero que sepas algo, Catarina. No vas a pasar por esto sola. Estaré aquí, esperando, listo para ayudarte de la forma que necesites». Y con esas palabras, Eduardo de Salvatierra salió por la puerta, dejando atrás a la mujer que siempre había amado, ahora destrozada por la traición, pero llevándose consigo la determinación de que, esta vez, no permitiría que ella enfrentara la tormenta sola. Aquella noche, cuando el silencio finalmente descendió sobre la pequeña casa, Catarina acostó a Ana con todo el cuidado del mundo. La niña de 3 años, con sus rizos castaños esparcidos sobre la almohada sencilla y las mejillas rosadas por la inocencia de la infancia, dormía profundamente, ajena a la tormenta que había devastado el corazón de su tía. Catarina se sentó al borde de la cama estrecha, observando aquel rostro angelical iluminado por la luz tenue de la vela que parpadeaba en la habitación, y sintió el pecho oprimirse de una manera distinta, no de rabia ni de rencor, sino de un amor profundo y protector. Ana la llamaba mamá, siempre la había llamado desde que empezó a hablar, y Catarina nunca la corrigió porque en el fondo del corazón siempre se había sentido madre de aquella niña. La pequeña era fuerte, dulce, llena de vida, y llevaba en sí una luz que ni siquiera la verdad oscura de su origen podría apagar. Catarina pasó la mano delicadamente por el cabello de Ana y susurró en el silencio: «No voy a permitir que la traición de ellos acabe con el amor que siento por ti. Tú eres mi hija, y nada va a cambiar eso». Ella no podía culpar a Eduardo. Eso había quedado claro después de horas dándole vueltas a todo lo que habían hablado aquella tarde devastadora.
Se habían distanciado con el tiempo, es cierto, pero antes de que Alonso llegara a la ciudad, ella y Eduardo eran verdaderos confidentes, amigos de una forma pura que solo la juventud permite. Catarina sonrió con tristeza al recordar aquellos días en que tenían 14, 15 años, cuando tomaban los caballos del señor Alcántara a escondidas y cabalgaban durante horas por los campos de Sevilla riendo hasta que les dolía el vientre, sintiendo el viento golpearles el rostro y la libertad correr por las venas. Hasta el día en que el viejo Alcántara los sorprendió en flagrante, devolviendo los animales sudados y exhaustos, y los obligó a limpiar los establos como castigo durante una semana entera. Catarina casi podía sentir de nuevo el olor fuerte del estiércol de caballo impregnado en la ropa y en la piel, y recordaba cómo ella y Eduardo se quejaban entre risas mientras trabajaban lado a lado, convirtiendo aquel castigo en una aventura compartida. Entonces Alonso había llegado de la capital, hermoso, carismático, lleno de historias y sonrisas fáciles que conquistaban cualquier corazón. Se había encantado con Catarina desde el primer momento y ella, joven y soñadora, se dejó llevar por aquella pasión nueva e intensa que parecía tan distinta de la amistad tranquila que tenía con Eduardo. Pronto, Catarina empezó a llevar también a Leticia en los paseos, y los cuatro, Alonso, Eduardo, Leticia y ella, se volvieron inseparables, pasando tardes enteras por los campos hablando del futuro, de sueños y esperanzas. Pero ahora, al mirar atrás con la claridad cruel que solo el dolor concede, Catarina comprendía que ya en aquella época algo se estaba formando entre Alonso y Leticia, algo prohibido que creció en las sombras mientras ella vivía ciega por la felicidad de haber encontrado el amor. Se levantó de la cama de Ana, caminó hasta el arcón antiguo en un rincón de la habitación y guardó la carta de Alonso en una caja de madera que cerró con llave. No iba a seguir rumiando aquella historia. Su marido la había traicionado con su hermana y tendría que vivir con eso, pero el fruto de esa traición dormía allí en paz sobre aquella cama, y por ella Catarina seguiría adelante. A la semana siguiente, un domingo por la mañana, cuando el sol entraba por las ventanas iluminando la casa modesta, Catarina oyó el sonido de un carruaje deteniéndose afuera. Su corazón se aceleró incluso antes de saber quién era, y cuando abrió la puerta, allí estaba Eduardo de Salvatierra, vestido de manera más sencilla que en el primer encuentro, con una sonrisa amable en el rostro y la determinación brillando en los ojos. «Buenos días, Catarina», dijo con aquella voz firme pero afectuosa. «No acepto un no por respuesta. Quiero invitarlas a ti y a Ana a conocer mi casa hoy». Catarina sintió el rostro arder, dividida entre el deseo de aceptar y el peso de las convenciones sociales que decían que una viuda pobre no debía frecuentar la casa de un duque. «Eduardo, no puedo aceptar», respondió en voz baja. «Yo adoraba nuestra amistad en la adolescencia, pero ahora tú eres un duque, y yo no puedo fingir que esto es normal». Eduardo dio un paso más cerca, sus ojos encontrándose con los de ella con sinceridad. «Catarina, yo sigo siendo el mismo Eduardo de siempre, aquel muchacho que limpió establos contigo durante una semana entera. Por favor, ven, vamos a llevar a Ana a conocer los caballos, y ahora ya no necesito pedírselos prestados al señor Alcántara». Guiñó un ojo con aquel gesto travieso que ella conocía tan bien. Catarina no pudo contener la risa que escapó al recordar aquel episodio de juventud, y en ese instante algo dentro de ella cedió. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo un alivio extraño al permitirse un momento de ligereza en medio de tanto dolor. Entró rápidamente, arregló a Ana con el vestido más bonito que tenía, uno de tela azul claro con pequeñas flores bordadas, peinó los rizos de la niña, se puso su propio vestido menos gastado y salió con las dos para subir al carruaje elegante que las esperaba. Durante el trayecto, Ana no dejaba de hacer preguntas con esa curiosidad infantil encantadora, y Eduardo respondía a cada una con paciencia y cariño, haciendo reír a la niña con historias divertidas. Catarina observaba la interacción entre ambos con el corazón apretado de gratitud.
Allí había un hombre que no tenía ninguna obligación con aquella niña, pero la trataba con un afecto genuino. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la mansión de los Salvatierra, Catarina contuvo el aliento. La propiedad era inmensa, mucho mayor de lo que había imaginado por las historias que Alonso contaba, con jardines cuidados, fuentes de piedra y una casa principal que parecía un palacio. «Bienvenidas a mi hogar», dijo Eduardo extendiendo la mano para ayudarla a bajar, y cuando sus dedos se tocaron, Catarina sintió algo recorrerle la piel. Él las guió por la casa conversando animadamente. Antes de que pudiera explicar más, una anciana de unos 80 años apareció caminando con pasos lentos pero firmes, apoyada en un bastón de madera tallada. Cuando sus ojos se posaron en Catarina, el rostro arrugado se iluminó de alegría. «¡Catarina!», exclamó abriendo los brazos. «¿Cuánto tiempo, hija mía?». Catarina sintió que los ojos se le humedecían al reconocer a doña Arminda, la abuela de Eduardo, que siempre había sido una mujer dulce y que solía hacer aquellos deliciosos bizcochos de canela que Eduardo llevaba a escondidas para compartir con ella cuando eran jóvenes. «Doña Arminda», susurró Catarina, abrazándola con cariño, sintiendo el aroma familiar de lavanda y azúcar que emanaba de ella. «Qué alegría volver a verla». «¿Y quién es esta princesita?», preguntó doña Arminda agachándose con dificultad para quedar a la altura de Ana, que se escondía tímidamente tras las faldas de Catarina. «Esta es Ana, mi hija», dijo Catarina, y al pronunciar esas palabras sintió que eran verdaderas independientemente de la sangre. Arminda sonrió dulcemente acariciando el rostro de la niña. «¡Qué criatura tan hermosa! Pasen, pasen. Mandaré traer galletas recién hechas». Cuando se sentaron en la acogedora sala de estar, y las galletas llegaron en una bandeja de plata, Catarina mordió una y cerró los ojos. El sabor era exactamente como lo recordaba, aquella mezcla perfecta de canela, miel y amor que solo las manos expertas de Arminda sabían crear. «Está igual», murmuró emocionada, «exactamente igual a las que comía cuando tenía 15 años». Arminda tomó su mano con cariño. «Algunas cosas buenas nunca cambian, querida. Y hoy almorzarán con nosotros. No acepto un no». Catarina iba a protestar, pero Eduardo la interrumpió. «No sirve de nada discutir. Cuando mi abuela decide algo, ni yo tengo poder para cambiarlo». Catarina rió y aceptó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en casa. Después de las galletas y más conversación, Eduardo se levantó extendiendo la mano. «Vamos, Ana. Quiero enseñarte los caballos más hermosos que hayas visto en tu vida». Los tres caminaron hasta los establos enormes e impecablemente limpios, donde decenas de caballos descansaban, y Ana quedó absolutamente fascinada, abriendo los ojitos al ver aquellos animales majestuosos tan de cerca. «Este es Trueno», presentó Eduardo señalando a un imponente semental negro. «Y aquella es Estrella, la yegua más rápida que he tenido. Y mira». Caminó hasta un rincón más apartado donde 3 potrillos jugaban entre sí. Estos pequeños nacieron hace apenas 2 meses. Ana lanzó un grito de alegría y Eduardo la alzó en brazos para que pudiera ver mejor, explicándole con paciencia sobre cada animal. Luego se volvió hacia Catarina con una sonrisa. «¿Qué te parece si damos un paseo a caballo? Estoy seguro de que aún recuerdas cómo hacerlo». Catarina sintió el corazón acelerarse. Hacía años que no montaba, pero la idea despertó en ella una emoción olvidada. Eduardo ensilló 2 caballos tranquilos, ayudó a Catarina a montar y luego le pasó a Ana, que se acomodó delante de su madre entre risas entusiasmadas. «Sujétala bien», indicó Eduardo, pero pronto vio que no hacía falta. Catarina tenía manos firmes y seguras. Cabalgaron por los campos de la propiedad mientras Ana gritaba de alegría, y Catarina sentía el viento en el rostro, devolviéndole recuerdos de libertad que creía perdidos para siempre. Eduardo los guió por senderos hermosos hasta llegar a un campo inmenso, cubierto de margaritas blancas, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. Al detenerse, Ana bajó corriendo por el campo con los bracitos abiertos,
riendo mientras intentaba atrapar las flores, y Catarina la observaba con una sonrisa genuina. Eduardo desmontó y se colocó a su lado, y durante algunos minutos simplemente observaron a la niña jugar en silencio. ¿Estás mejor?, preguntó él finalmente con suavidad, girándose para mirarla. Catarina suspiró hondo, sin apartar la vista de Ana. Lo estoy intentando, Eduardo. Necesito olvidar aquello, o al menos aprender a vivir con ello, por ella. Ana no tiene la culpa de nada, y no voy a permitir que la traición de sus padres la hiera de ninguna manera. Eduardo asintió comprensivo. Eres más fuerte de lo que imaginas, Catarina. Siempre lo has sido. Ella lo miró entonces. De verdad lo miró, y vio allí no al duque poderoso, sino al amigo de siempre que nunca la había abandonado del todo. Gracias por hoy, dijo en voz baja. Lo necesitaba. Regresaron a la mansión cuando el sol comenzaba a descender, y el almuerzo fue servido en un comedor hermoso pero acogedor, sin aquel formalismo asfixiante que Catarina temía. Doña Arminda contaba historias divertidas de cuando Eduardo era niño, y Catarina reía con sinceridad, sintiéndose cómoda de una manera inesperada. Ana comía feliz, sentada en una silla alta improvisada con cojines, y Eduardo la trataba con un cariño tan natural que cualquiera pensaría que eran familia. De pronto, la gobernanta entró discretamente en la sala e hizo una leve reverencia. «Señor Eduardo, disculpe la interrupción, pero la señorita Antonia ha llegado y lo espera en el salón». Eduardo pareció sorprendido y algo contrariado, pero mantuvo la compostura. «Con permiso», dijo levantándose. «Ya regreso». En cuanto salió, Catarina se volvió hacia doña Arminda con curiosidad. «¿Quién es la señorita Antonia?». Arminda sonrió y respondió con sencillez. «Es la prometida de Eduardo». Tras unos minutos, Eduardo entró en el comedor acompañado de una joven que parecía haber salido de un cuadro de museo. Era alta, elegante, con el cabello rubio, perfectamente arreglado en rizos elaborados, sujetos con peines de perlas, ojos azules fríos como el hielo, y un vestido azul real de tejido noble con bordados en hilos de plata que sin duda costaba más de lo que Catarina ganaba en un año entero. Cada detalle de aquella mujer gritaba riqueza, privilegio y perfección calculada, desde los guantes de encaje blanco hasta el collar de diamantes que brillaba en su cuello como una promesa de un futuro dorado. Entró en la estancia con la postura de quien sabía exactamente el impacto que causaba. Saludó a doña Arminda con una reverencia educada, pero distante, y Catarina percibió con absoluta claridad que la abuela de Eduardo no se sentía feliz con aquella visita. La sonrisa de la anciana no alcanzaba a sus ojos, y había una tensión en el aire que no existía segundos antes. Eduardo parecía incómodo, acomodándose el cuello de la camisa con nerviosismo mientras hacía las presentaciones. «Antonia, esta es Catarina, una gran amiga mía desde la adolescencia, y su hija Ana». Catarina se levantó de inmediato para saludarla, sintiendo de pronto el peso de su vestido sencillo de algodón descolorido que había remendado 3 veces, de las manchas de tierra que no habían salido del todo, ni siquiera después de lavar, de los zapatos gastados que ya no conservaban forma definida. Antonia extendió la mano con aquella sonrisa perfectamente falsa que las mujeres de la alta sociedad dominan desde niñas, y sus ojos azules recorrieron a Catarina de arriba abajo en un juicio silencioso pero devastador. Cada costura mal hecha, cada remiendo visible, cada señal de pobreza fue catalogada y utilizada para colocarla en su lugar dentro de la jerarquía social. «Un placer conocerla», dijo Antonia, con una voz melodiosa pero sin ningún calor, estrechando apenas los dedos de Catarina como si temiera contaminarse. Luego se volvió hacia Eduardo con una sonrisa más auténtica, pasando la mano de forma posesiva por su brazo. «No sabía que darían un almuerzo para visitas hoy, Eduardo. Si lo hubiera sabido, habría venido más temprano para ayudar a recibir». Las palabras eran educadas, pero el mensaje era claro como el cristal. Ella era la futura señora de aquella casa,
y Catarina no era más que una intrusa temporal que no pertenecía a ese mundo. Catarina sintió el rostro arder de vergüenza y humillación, comprendiendo de inmediato que su presencia allí había sido un error. «Disculpen, pero necesito irme ahora», dijo, tomando a Ana en brazos, con más fuerza de la que pretendía. «Muchas gracias por el almuerzo». Ana, que había estado callada hasta ese momento, sintió la tensión en el cuerpo de su madre y comenzó a aferrarse a ella asustada. Eduardo dio un paso al frente con expresión preocupada. «Catarina, yo las llevaré». Pero Antonia lo interrumpió colocando la mano sobre su pecho en un gesto que mezclaba afecto y control. «Querido, no seas descortés con tu amiga. El cochero puede llevarlas a casa con seguridad, y así tú y yo podemos conversar. Hace días que no te veo». El énfasis en las palabras «querido» y «no te veo» eran cuchillas afiladas cubiertas de miel, y Catarina entendió perfectamente el juego de poder que se desarrollaba allí. «Eduardo, no te preocupes», dijo con la dignidad que aún le quedaba. «El cochero nos llevará. Gracias por el día maravilloso». Doña Arminda se levantó rápidamente, sujetando el brazo de Catarina con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Me encantó tu visita, querida mía», dijo con una sinceridad que contrastaba por completo con la falsedad de Antonia. «Trae a Ana más veces, por favor. Esta casa se siente más viva cuando hay niños corriendo por los pasillos. Espera un momento, ya regreso». Desapareció un instante y volvió con un paquete envuelto en tela. «Separé galletas para ustedes dos. Son tus favoritas, ¿verdad?». Catarina sintió que los ojos le ardían de gratitud y abrazó a la anciana con un cariño verdadero, susurrando un «gracias», que llevaba mucho más que agradecimiento por unas galletas. Eduardo las acompañó hasta la puerta y Catarina pudo ver en sus ojos que no quería que se fuera, pero ella desvió la mirada, subió al carruaje con Ana y partió sin mirar atrás, sintiendo en el pecho una mezcla de decepción, rabia y una pregunta que martillaba sin cesar. ¿Cómo pudo permitir que eso ocurriera? ¿Y por qué Eduardo no le dijo que estaba comprometido y aún así la hizo ir a su casa? No continuaría siendo amiga de un hombre que estaba a punto de casarse. Eso era incorrecto, inapropiado, peligroso para un corazón que ya estaba demasiado roto. El viaje de regreso fue silencioso, con Ana dormida en el regazo de Catarina, mientras el cielo se oscurecía a una velocidad inquietante. El tiempo estaba cambiando con rapidez. Sevilla atravesaba un periodo extraño de calor intenso, seguido de tormentas violentas que castigaban la región desde hacía semanas. Catarina miraba por la ventana, viendo cómo las nubes negras se acumulaban en el horizonte, y sentía en el aire ese olor inconfundible de lluvia fuerte acercándose. Su granero había perdido parte del techo en la última tormenta y necesitaba desesperadamente repararlo antes de perder las herramientas, los sacos de grano y las gallinas que eran su única fuente de ingresos además de la costura. Pero el dinero nunca sobraba. Cada moneda que entraba ya tenía destino. Comida, medicinas para Ana cuando enfermaba, tela para remendar ropa, semillas para plantar. Reparar el techo era imposible, con lo que tenía. Así que Catarina simplemente cubría lo que podía con lonas viejas y rezaba para que la próxima lluvia no fuera tan fuerte. Pero al mirar aquellas nubes amenazantes, supo que sus oraciones no serían escuchadas esa noche. Cuando llegaron a casa, las primeras gotas ya comenzaban a caer gruesas y pesadas, anunciando el diluvio que vendría. Catarina agradeció al cochero, entró corriendo con Ana aún adormilada en brazos y apenas tuvo tiempo de encender las velas antes de que la tormenta se desatara con furia sobre la pequeña propiedad. El viento aullaba golpeando las ventanas frágiles, la lluvia martilleaba el techo con fuerza de tambores de guerra, y los truenos estallaban tan cerca que hacían temblar las paredes de adobe. Catarina acostó a Ana, pero no lograba dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos desordenados. El matrimonio de Eduardo con aquella mujer fría y calculadora, la traición de Alonso con Leticia, la pobreza que la asfixiaba día tras día, la soledad que pesaba sobre sus hombros como una piedra enorme. Permaneció despierta,
escuchando la tormenta, sintiendo cómo la humedad comenzaba a filtrarse por los rincones mal sellados de la casa, y de pronto oyó el sonido que temía, el crujido inconfundible de la madera viniendo del granero. «No, no, no», susurró saltando de la cama y corriendo hacia la puerta, aún bajo la lluvia torrencial que la empapó en segundos. Catarina corrió hasta el granero y encontró exactamente lo que temía. El resto del techo estaba a punto de colapsar por completo. Las gallinas cacareaban desesperadas, intentando refugiarse en rincones secos que ya no existían, y su cabra Juanita estaba desesperada buscando abrigo, y ella sabía que si no hacía algo de inmediato, lo perdería todo al amanecer. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a la lluvia violenta, tomó a las gallinas una por una, 15 en total, y las llevó dentro de la casa. Luego llevó a su cabra, tropezando en el barro, resbalando en los escalones del porche, pero decidida a salvar lo que pudiera, tomó los sacos de semillas. Cuando finalmente entró con la última gallina, estaba completamente empapada, temblando de frío, cubierta de barro y plumas, pero al menos los animales estaban a salvo. Ana se había despertado con el ruido y comenzó a llorar asustada al ver a su madre de ese modo y a las gallinas cacareando por la casa. «Hola, mi amor, ¿todo está bien?», dijo Catarina con la voz más calmada que logró, quitándose el vestido mojado y envolviéndose en un chal viejo. «La lluvia va a pasar. Las gallinas solo dormirán aquí con nosotras esta noche, ¿de acuerdo?». Ana fue dejando de llorar poco a poco, mirando fascinada a los animales que exploraban la pequeña casa con curiosidad, y cuando una gallina saltó sobre la cama, la niña incluso rió ante lo absurdo de la situación. Catarina tomó el paquete que le había dado doña Arminda, lo abrió y encontró al menos 2 docenas de galletas perfectamente envueltas. Mucho más de lo que esperaba. «Mira, Ana», dijo sentándose en la cama junto a su hija y ofreciéndole una galleta, «vamos a comer algo dulce para que se nos pase el susto». Las dos comieron en silencio mientras la tormenta continuaba afuera, y Catarina miraba alrededor de la casa sencilla. Las paredes agrietadas, el suelo de tierra apisonada, las gallinas caminando por la sala, la pobreza gritante en cada rincón, y sintió una mezcla de vergüenza y orgullo que casi la partió en 2. Vergüenza de ser tan pobre que no podía ni arreglar un techo. Orgullo de estar manteniéndose viva ella y Ana a pesar de todo. Pensó en Eduardo en la mansión enorme con sus caballos de pura sangre y su prometida de vestido con perlas, y rió sin alegría al darse cuenta de la distancia absurda entre ambos mundos. «Vamos a estar bien», susurró besando la frente de Ana, más para sí misma que para la niña. «Siempre lo estamos». Finalmente, lograron dormir ya de madrugada, exhaustas, abrazadas en la cama estrecha, con una gallina a los pies que se negaba a salir de allí. Cuando despertaron era casi mediodía, algo rarísimo para Catarina, que siempre se levantaba con el sol, y lo primero que vieron fue una gallina sobre la cama cacareando orgullosa. «¡Mamá!», gritó Ana riendo y señalando. «¡Puso un huevo en la cama!». Catarina miró y vio no 1, sino 2 huevos perfectamente redondos sobre la sábana remendada, y no pudo contener la risa genuina y liberadora. «¿Ves?», dijo tomando los huevos con cuidado. «Ya tenemos el desayuno y no tendré que salir afuera a buscarlo. ¡Qué gallinas tan listas!». Ana reía con esa risa cristalina de los niños que no conocen preocupaciones, y por un instante Catarina olvidó todos los problemas y simplemente disfrutó de esa alegría sencilla. Pero entonces oyó un sonido extraño proveniente de afuera, martillazos rítmicos inconfundibles que venían de la parte trasera de la casa. «¿Martillazos?», murmuró confundida, levantándose y caminando hacia la ventana frontal. Había un carruaje, estacionado allí, elegante y conocido. Era el de Eduardo. ¿Pero dónde estaba Eduardo? Los martillazos continuaban, y Catarina salió descalza al patio siguiendo el sonido, hasta detenerse abruptamente, boquiabierta, ante la escena que jamás imaginó ver. Eduardo de Salvatierra, el duque, estaba sobre el techo de su granero, junto a 2 hombres robustos, con las mangas arremangadas, clavando tablas nuevas bajo el sol caliente de la mañana. «¡Eduardo!»,
¿Qué estás haciendo ahí arriba?, gritó Catarina, con la voz mezclando incredulidad y algo que parecía pánico. Él detuvo el martillo en el aire, se giró hacia ella y sonrió de esa manera que solía desarmar cualquier defensa cuando eran jóvenes. Una sonrisa un poco torcida, un poco traviesa, llena de una ligereza que contrastaba por completo con la situación. Bajó del techo con una agilidad sorprendente y caminó hacia ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Buenos días», dijo como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Pensé que no se despertarían nunca». Señaló la galería donde 3 cestas enormes estaban cubiertas con paños blancos. «Mi abuela mandó panes, pasteles, pollo asado, ya que vamos a almorzar aquí». Catarina lo miraba absolutamente incrédula, como si hubiera despertado en un mundo donde las reglas de la realidad ya no funcionaban, y su voz salió más alta de lo que pretendía. «Eduardo, ¿qué está pasando aquí?». Él la miró con esa expresión que mezclaba determinación y algo más profundo que luchaba por esconder. «Catarina, el día que vine aquí por primera vez vi tu granero, el techo cayéndose, las cercas rotas, todo necesitando reparaciones urgentes. Ayer, cuando iba a llevarte de regreso a casa, planeaba hablar de esto y traer ya el material necesario para arreglarlo, pero…». Hizo una pausa significativa. «Saliste corriendo antes de que pudiera decir cualquier cosa». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio tenso, y Catarina sintió el rostro arder de rabia y vergüenza al mismo tiempo. «Tal vez salí corriendo», respondió con la voz temblando de emoción contenida, «porque descubrí que tienes una prometida y considero eso totalmente inapropiado. De hecho, esto que estás haciendo ahora, estar aquí, en mi patio, arreglando mi techo, es completamente inapropiado». Dio un paso hacia él, los ojos brillando de frustración. «Así que te lo pregunto de nuevo, y quiero una respuesta de verdad. ¿Qué está pasando aquí, Eduardo?». Eduardo respiró hondo, hizo una seña a los 2 hombres que trabajaban con él para que continuaran el servicio, y caminó hasta la galería indicándole que se sentara. Catarina dudó un momento, dividida entre echarlo inmediatamente o escuchar lo que tenía que decir, pero la curiosidad y algo más, algo peligroso que no quería nombrar, vencieron, y se sentó en el borde de la vieja silla, manteniendo una postura rígida. Eduardo se sentó a su lado, demasiado cerca para lo que las convenciones sociales permitían, y comenzó a hablar con una sinceridad que dolía. «Cuando vine aquí por primera vez y vi el estado en que Alonso las dejó, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mandé aquel dinero cuando murió porque sabía que lo necesitarías, pero no imaginaba que la situación fuera tan difícil. Si lo hubiera sabido, Catarina, si hubiera tenido la menor idea de que estabas luchando sola de esa manera, habría ayudado mucho antes». Había culpa genuina en su voz, y Catarina sintió algo ablandarse dentro de ella, incluso mientras luchaba por mantener la rabia. «Soy tu amigo», continuó. «Siempre lo he sido y no voy a dejarte sola ahora». «Eduardo, estás comprometido», prácticamente gritó Catarina, levantándose de la silla con los puños cerrados a los lados del cuerpo. «Comprometido, ¿entiendes lo que eso significa? Todo esto que estás haciendo está mal en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar. Antonia sabe que estás aquí, sabe que estás en mi casa, arreglando mi techo, trayendo comida de la tuya». Las palabras salían, cada una cargada de dolor y confusión, porque Catarina no entendía. No entendía por qué él hacía que su corazón se acelerara de ese modo, por qué su presencia removía cosas que creía muertas dentro de ella, por qué le importaba tanto que él estuviera comprometido. Eduardo también se levantó, quedando peligrosamente cerca, y por primera vez desde que había llegado, ella vio algo romperse en esa fachada controlada. Vio vulnerabilidad, vio conflicto, vio a un hombre luchando contra sí mismo. «No», admitió en voz baja. «Antonia no sabe que estoy aquí». Antes de que pudiera continuar, Ana apareció en la puerta, sosteniendo una gallina debajo del brazo, con esa seriedad cómica que solo los niños consiguen tener. «La Juanita hizo caca en la cocina», anunció con absoluta naturalidad,
como si eso fuera una conversación normal. Eduardo parpadeó sorprendido y luego rió. Una risa genuina que iluminó su rostro de una manera que Catarina no veía desde hacía años. «Me pareció extraño no haber visto a los animales cuando llegué», comentó aún sonriendo. «¿Dónde están los demás?». Catarina suspiró, el momento de tensión roto por la intervención inocente de su hija. «Están todos dentro de casa. Lo que quedaba del techo del granero se derrumbó anoche con la tormenta, así que tuve que traer a las gallinas antes de que se mojaran». Había vergüenza en la forma en que lo dijo, como si esa confesión revelara más de su pobreza de lo que quería. Eduardo asintió comprensivo. «Vamos a llevarlas de vuelta al granero ahora que el techo está siendo arreglado. Ana, ¿quieres ayudarme?». La niña asintió entusiasmada, pero Catarina la detuvo. «Ana, ve a lavarte las manos primero. Después ayudas». En cuanto la niña entró corriendo en la casa, Catarina se giró hacia Eduardo e hizo algo que la sorprendió. Le sujetó el brazo con fuerza, sintiendo bajo los dedos el músculo tenso y el calor de la piel a través de la tela fina de la camisa. Él se congeló al instante con ese contacto, los ojos bajando hacia la mano de ella en su brazo y luego subiendo para encontrarse con su mirada en un movimiento lento, cargado de electricidad. «Quiero que te vayas, Eduardo», dijo, pero su voz salió temblorosa, traicionando la firmeza de sus palabras. «Hablaste y hablaste, pero no me dijiste de verdad qué está pasando aquí. No me dijiste por qué un duque comprometido está en la casa de una viuda pobre arreglando techos y trayendo cestas de comida. No me dijiste qué es lo que realmente quieres». Sus dedos seguían apretando el brazo de él, y Catarina se dio cuenta demasiado tarde de que aquello era más íntimo de lo que pretendía, pero no consiguió soltarlo, como si su cuerpo se negara a obedecer a su mente. Eduardo la miraba con una intensidad que hacía que el aire entre ellos pareciera más denso, más caliente, cargado de cosas no dichas que crecían como una tormenta a punto de estallar. Él no lograba hablar. El contacto de las manos de ella en su brazo, la mirada de esos ojos que conocía desde niña, la cercanía que rompía todas las barreras que había intentado construir durante años. Eduardo sabía que ella quería una respuesta, merecía una respuesta, pero las palabras correctas no llegaban porque la verdad era demasiado grande, demasiado peligrosa, capaz de destruirlo todo si se decía demasiado pronto. Entonces eligió el único camino posible, la media verdad que al menos era segura. «Quiero ayudarte, Catarina», dijo finalmente, la voz ronca de emoción contenida. «Eso es todo. Quiero ayudar porque fuiste mi mejor amiga, porque veo que estás luchando sola, porque...». Se detuvo, a punto de dejar escapar lo que no debía, y desvió. «Porque es lo correcto». Ella seguía sujetando su brazo, y Eduardo podía sentir los dedos de ella temblando levemente. «Si no quieres mi presencia aquí», continuó con cuidado, «me iré ahora mismo y dejaré que mis hombres terminen el trabajo. Arreglarán el techo, repararán las cercas, revisarán lo que más necesite arreglo. ¿Te parece bien? Por favor, déjame hacer al menos eso». Catarina lo miró durante largos segundos, buscando mentiras o segundas intenciones en ese rostro que conocía tan bien, pero todo lo que encontró fue sinceridad, mezclada con algo más que no conseguía, o no quería, descifrar. Soltó lentamente el brazo de él, sintiendo la pérdida del contacto de una manera que la asustó, y respiró hondo intentando ordenar los pensamientos que corrían en todas direcciones. Parte de ella quería gritar que sí, que debía irse, y no volver nunca más porque su presencia removía cosas peligrosas dentro de ella. Otra parte, la parte práctica que luchaba a diario para sobrevivir, sabía que rechazar esa ayuda era un orgullo tonto que no podía permitirse. Y había aún una tercera parte, pequeña pero insistente, que simplemente quería que él se quedara, no por las reparaciones, no por la comida, sino solo porque cuando Eduardo estaba cerca, el mundo parecía menos pesado y ella se sentía menos sola. «Está bien», dijo finalmente, con la voz baja y cansada de luchar contra sí misma.
Tus hombres pueden quedarse y terminar el trabajo. Te agradezco la ayuda». Eduardo asintió, pero había una decepción clara en sus ojos porque no era la respuesta que secretamente esperaba. «¿Y yo?», preguntó con cautela, dándole a ella el control completo de la situación. «¿Quieres que me quede o prefieres que me vaya?». Catarina miró la casa, a Ana, que ya regresaba corriendo de la cocina con las manos limpias, las cestas de comida en la galería, el granero siendo reparado, y sintió el peso de esa pregunta mucho mayor de lo que debería. Lo correcto era mandarlo a irse. El hombre estaba comprometido, tenía obligaciones con otra mujer, y su presencia allí comprometía una reputación que ya era demasiado frágil. Pero cuando abrió la boca para decirlo, lo que salió fue distinto. «Puedes quedarte a almorzar, ya que tu abuela mandó comida suficiente para alimentar a toda la ciudad». Pero después de eso, Eduardo hizo una pausa, forzando firmeza en la voz. «Es todo y te vas. ¿Entendido?». Él sonrió. No la sonrisa completa que ella recordaba de la juventud, sino una sonrisa pequeña, triste, de quien acepta migajas cuando quería el pan entero. «Entendido», respondió en voz baja. «Eso es todo y después me iré». Pero ambos sabían, incluso sin admitirlo, que aquello estaba lejos de ser el final. Algo había cambiado en ese encuentro en la galería, en el toque de la mano de ella en su brazo, en la mirada que se demoró más de lo debido, en las palabras no dichas que flotaban pesadas entre los dos. Catarina entró en la casa para ayudar a Ana a recoger las gallinas, y Eduardo volvió al techo con los hombres, pero sus pensamientos quedaron atrapados en ese momento de conexión peligrosa que había ocurrido. Golpeaba las tablas con más fuerza de la necesaria, intentando vaciar la frustración de no poder decir la verdad completa. Que no era solo amistad lo que lo llevaba allí, que nunca había sido solo amistad, que ese matrimonio, arreglado con Antonia, era una jaula dorada que lo asfixiaba. Y Catarina, dentro de la casa persiguiendo gallinas con Ana entre risas, sentía el corazón confuso latiendo desacompasado, dividido entre la lealtad a la memoria de Alonso, el miedo a volver a lastimarse, y la atracción creciente por un hombre que no podía, no debía, pero que insistía en ocupar sus pensamientos de formas cada vez más peligrosas. El sol subía en el cielo mientras el trabajo continuaba, y ninguno de los dos percibía que ese era solo el comienzo de algo inevitable que se estaba formando entre ellos. Algo que ni compromisos arreglados ni convenciones sociales conseguirían impedir que floreciera. Eduardo clavaba el último clavo en el techo nuevo, y abajo, Catarina organizaba la mesa para el almuerzo, con la comida que había enviado doña Arminda, y ambos fingían para sí mismos que aquello era solo amistad, solo ayuda entre viejos conocidos, solo lo correcto a hacer. Pero el corazón no se deja engañar por las mentiras de la mente, y los dos ya sabían, aunque se negaran a admitirlo, que caminaban peligrosamente hacia un sentimiento que podía curar o destruir, salvar o condenar, liberar o aprisionar aún más. Y cuando sus miradas se encontraron a través de la ventana, por apenas un segundo antes de que ambos desviaran rápidamente los ojos, la verdad estaba allí clara como el cristal. Fuera lo que fuera aquello que crecía entre Eduardo de Salvatierra y Catarina, era mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más inevitable de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. Cuando Eduardo y sus hombres finalmente terminaron la reparación del granero, el sol ya comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y rosa. El techo estaba completamente nuevo, firme e impermeable. Las cercas habían sido reemplazadas por madera fuerte que duraría años, e incluso el portón, que llevaba meses chirriando, había sido reparado y engrasado. Eduardo ayudó personalmente a Catarina a llevar las gallinas y su cabra de regreso al granero reformado, y Ana corría de un lado a otro entusiasmada con los animales que ahora tenían nuevamente un hogar seguro. «Listo», dijo Eduardo limpiándose las manos en el paño que uno de los trabajadores le ofreció. «Todo está arreglado. No tendrás que preocuparte por la próxima tormenta». Catarina observaba el trabajo finalizado con una mezcla de inmensa gratitud y profunda tristeza,
porque sabía que aquel era el momento de la despedida, no solo del día, sino ta definitiva. «Gracias, Eduardo», dijo con sinceridad, evitando mirarlo directamente porque temía lo que sus ojos pudieran revelar. «Por todo, tú fuiste muy generoso». Él asintió, pareciendo querer decir algo más, pero los trabajadores ya subían al carruaje esperando, y el momento pasó sin que se dijeran las palabras correctas. Cuando el carruaje finalmente partió llevando a Eduardo de regreso a su mundo, Catarina se quedó de pie en la galería, observando hasta que desapareció completamente en el horizonte. Solo entonces permitió que el suspiro atrapado en su pecho escapara, cargando consigo una confusión de sentimientos que no sabía nombrar. Entró en la casa, que ahora parecía aún más vacía que antes de que Eduardo devolviera aquella sensación de protección masculina que ella no se daba cuenta de cuánto le hacía falta hasta volver a sentirla. Se sentó a la mesa donde habían almorzado horas antes, pasó los dedos por la madera gastada y permitió que los pensamientos prohibidos finalmente llegaran. ¿Y si en aquella época de juventud hubiera elegido a Eduardo en lugar de Alonso? ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Habría sido feliz? ¿Habría evitado todo aquel dolor, aquella traición devastadora? Pero entonces negó con la cabeza con fuerza, alejando esos pensamientos peligrosos. Eduardo la veía solo como una amiga. Se sentía culpable por la situación en la que ella estaba y quería ayudar por honor y bondad, nada más. No había nada allí además de eso, y él estaba comprometido con otra mujer. No podía, no debía volver a verlo. Era la única decisión sensata que podía tomar. Mientras Catarina luchaba contra sus propios pensamientos en la pequeña casa, en otro rincón de Sevilla, en una mansión que ya había conocido días mejores, Antonia conversaba con su padre, don Rodrigo, en la sala de estar decorada con muebles caros que ocultaban la podredumbre financiera de la familia. «Antonia», decía el hombre de unos 50 años, caminando de un lado a otro, con una copa de vino en la mano, con la voz cargada de urgencia y un desespero mal disimulado. «Necesitas presionar al duque para fijar pronto esa boda. Las deudas se acumulan, hija. Los acreedores llaman a la puerta todas las semanas. Si no conseguimos pronto el dinero de la dote y la seguridad del título de los Salvatierra, perderemos esta casa, lo perderemos todo». Se detuvo frente a ella, mirándola con seriedad. «Y si no te casas, bueno, tendrás que trabajar para mantenerte». Antonia se levantó, horrorizada, llevándose la mano al pecho como si aquellas palabras fueran un insulto mortal. «Por Dios, papá, no digas algo así. ¿Yo trabajar? ¿Como una criada común? Jamás. Prefiero morir». Su voz subió a un tono histérico que revelaba cuánto la aterraba aquella posibilidad. Don Rodrigo suspiró cansado, sirviéndose más vino mientras observaba a la hija que había criado para ser ornamento, no superviviente. «Entonces, sé inteligente, niña. Me hablaste de aquella mujer que estaba almorzando, que en la casa del duque, esa tal Catarina. ¿Qué sabes de ella?» Antonia se encogió de hombros con desdén. «Una amiga pobretona que descubrí por los criados, que es viuda de un empleado que falleció hace algunos años. Nada relevante. Una cualquiera que no tiene la menor posibilidad con Eduardo». Pero don Rodrigo, que no había llegado hasta allí siendo ingenuo, frunció el ceño. «Ten cuidado, Antonia. Esa mujer es viuda. Estaba almorzando en su casa en un evento al que tú ni siquiera fuiste invitada. Eso no es nada relevante. Necesitas estar presente, necesitas marcar territorio, necesitas hacer que todos sepan, especialmente esa viuda, que Eduardo de Salvatierra ya tiene dueña». Las palabras del padre cayeron como semillas en tierra fértil, y Antonia sintió por primera vez una punzada de miedo verdadero. No de perder a Eduardo por amor, sino de perder la seguridad financiera, el título, el estilo de vida que aquel matrimonio le garantizaría. «Usted tiene razón, papá», admitió ella con los ojos brillando de determinación calculada. «Necesito tomar medidas». Al día siguiente,
Decidida a mostrar presencia y descubrir exactamente qué estaba ocurriendo, Antonia fue a la mansión de los Salvatierra sin avisar, como siempre hacía cuando quería recordarles a todos que aquella sería su casa muy pronto. Pero cuando la gobernanta abrió la puerta y ella preguntó por Eduardo, la respuesta fue frustrante. «Lo siento, señorita Antonia, pero el duque no está. Salió por la mañana y no dijo cuándo regresaría». Fue doña Arminda quien apareció entonces, caminando despacio pero con dignidad y con aquella sonrisa educada. «Antonia, querida, Eduardo fue a reparar el granero de Catarina hoy. ¿No te lo comentó? No debería regresar tan pronto, mi bien. Tal vez sea mejor que vuelvas mañana». Las palabras fueron dichas con dulzura envenenada, y Antonia sintió hervir la rabia, pero mantuvo la sonrisa perfecta. «Ah, sí, él comentó algo al respecto. Pensé que volvería más temprano, pero no hay problema. Volveré otro día». Pero mientras era conducida hacia afuera y su carruaje partía, Antonia temblaba de rabia contenida y miedo creciente. Catarina. Aquella mujer se estaba convirtiendo en un problema mayor de lo que había imaginado. ¿Eduardo estaba reparando personalmente su granero? ¿Pasando el día en la casa de una viuda? Y peor aún, doña Arminda, que nunca había demostrado afecto por Antonia, hablaba de aquella Catarina con naturalidad, casi como si ya la considerara parte de la familia. El peligro era real, y Antonia no era lo suficientemente tonta como para ignorarlo. Durante todo el camino de regreso, su mente privilegiada pero cruel trabajaba en posibilidades. ¿Cómo sacar a esa mujer del camino? ¿Cómo garantizar que Eduardo jamás la mirara con interés? ¿Cómo proteger el matrimonio que significaba su salvación financiera? Necesitaba actuar rápido y con inteligencia antes de que ocurriera algo irreversible. «Esa Catarina», murmuró para sí misma con los ojos entrecerrados, «no sabe con quién está tratando. Haré que se arrepienta de haberse cruzado en mi camino». Mientras tanto, esa misma noche, Eduardo estaba sentado frente a la chimenea encendida en la biblioteca de su mansión, observando las llamas bailar sin realmente verlas. Sus pensamientos estaban completamente ocupados por Catarina, la forma en que ella le sujetó el brazo exigiendo respuestas, la mirada de aquellos ojos que conocía desde la juventud, pero que ahora cargaban un dolor que él deseaba desesperadamente curar, la pregunta que ella le había hecho y que no había conseguido responder con honestidad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Eduardo sabía la respuesta, siempre la había sabido, pero decirla en voz alta significaría destruir acuerdos hechos, decepcionar a su difunto padre, romper compromisos de honor. Y aún estaba Antonia, la prometida a la que nunca había amado, pero con quien se había comprometido años atrás cuando todavía era demasiado joven para comprender el peso de tales promesas. ¿Cómo resolver aquello? ¿Cómo ser honesto con Catarina sin antes resolver la situación imposible en la que se había metido? Se pasó las manos por el rostro cansado, sintiendo el peso de decisiones que cambiaban vidas. «¿No consigues dormir, nieto mío?». La voz suave de doña Arminda vino desde la puerta, y Eduardo sonrió al girarse hacia ella. «No, abuela, la cabeza está demasiado pesada para descansar». Arminda entró despacio, sentándose en el sillón a su lado, con el suspiro de quien ya ha vivido lo suficiente como para entender las complicaciones del corazón humano. «Antonia estuvo aquí hoy», comentó observando su reacción. Eduardo frunció el ceño. «¿Vino? Nadie me avisó». Arminda esbozó una pequeña sonrisa. «Porque estabas ocupado reparando el granero de Catarina, ¿no es así?». Había conocimiento en aquella mirada anciana, y Eduardo se dio cuenta de que ocultarle cualquier cosa a su abuela era inútil. Entonces lo contó. Contó sobre la carta de Alonso, sobre la traición que Catarina había descubierto, sobre el estado de pobreza en que la habían dejado, sobre el deseo desesperado de ayudar que no conseguía explicar del todo ni siquiera a sí mismo. Arminda escuchó todo en silencio, y cuando él terminó, dijo con la sabiduría de quien ya ha visto muchos amores nacer y morir: «Eduardo, yo siempre vi tus sentimientos por ella. Desde que eran niños,
y llevabas galletas a escondidas solo para verla sonreír. Eduardo abrió la boca para negarlo, pero las palabras murieron antes de nacer porque mentirle a su abuela, y a sí mismo, ya no tenía sentido. No sirve de nada esconderlo, querido mío, continuó Arminda con dulzura. Yo sé reconocer el amor cuando lo veo, incluso cuando la persona aún no lo ha admitido para sí misma. Pero estás comprometido, Eduardo, comprometido con Antonia a través de acuerdos hechos por tu padre. Acuerdos que involucran honor, nombre, alianzas familiares. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Si realmente quieres conquistar a Catarina, si quieres tener alguna posibilidad de ser feliz con ella, primero necesitas resolver tu situación con Antonia. No puedes cortejar a una mujer mientras estás comprometido con otra. No es honrado, y lo más importante, no es justo con ninguna de las dos. Aún más con lo que le ocurrió a Catarina, la traición del marido con la hermana. Eduardo sabía que ella tenía razón, pero la simple idea de romper el compromiso con Antonia traía consecuencias enormes. Escándalo social, posible represalia de su familia poderosa, ruptura de la palabra dada a su padre muerto. ¿Y si Catarina no me quiere incluso después de eso?, preguntó con una vulnerabilidad rara. ¿Y si destruyo todo y aún así no es suficiente para ella? Arminda tomó la mano de su nieto con cariño, aquellas manos arrugadas que ya habían consolado muchos dolores a lo largo de 80 años de vida. Entonces, al menos, habrás sido honesto, hijo mío. Le habrás dado la oportunidad de elegir libremente, sin cargar con la culpa de estar entre tú y otra mujer, y te habrás dado a ti mismo la oportunidad de buscar la verdadera felicidad, no solo el cumplimiento de obligaciones. Eduardo asintió lentamente, sintiendo el peso de aquella verdad. Tendría que hablar con Antonia, tendría que enfrentar las consecuencias, tendría que tener el valor de elegir el corazón por encima del deber por primera vez en su vida. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba estar seguro de que Catarina sentía algo más que amistad, seguro de que valía la pena arriesgarlo todo por el amor que nunca había confesado. Gracias, abuela, dijo besándole la mano. Siempre sabes qué decir. Ella sonrió. Es el privilegio de la edad, querido. Ahora ve a dormir. Las decisiones difíciles se dejan para mañana cuando la cabeza esté más clara. Pero Eduardo sabía que dormir sería imposible mientras su corazón permaneciera dividido entre el deber que lo ataba y el amor que lo liberaría. Esa noche, en 3 lugares diferentes de Sevilla, 3 personas no lograban dormir por motivos que pronto colisionarían de forma explosiva. Catarina, acostada en su cama sencilla, convenciéndose de que no podía volver a ver a Eduardo, aunque cada fibra de su ser protestara contra esa decisión. Eduardo en la biblioteca, tomando la decisión más difícil de su vida, romper el compromiso y finalmente ser honesto sobre sus sentimientos, incluso arriesgándolo todo. Y Antonia en su habitación lujosa pero amenazada por las deudas, planeando con una mente cruel y desesperada cómo destruir a la mujer que veía como el obstáculo entre ella y la seguridad que el matrimonio con el duque le proporcionaría. 3 corazones, 3 deseos completamente opuestos, caminando inevitablemente hacia el enfrentamiento que lo cambiaría todo. El destino ya estaba en movimiento, y ninguno de ellos, ni Catarina con su negativa obstinada, ni Eduardo con su honor tardío, ni Antonia con sus planes maliciosos, podría impedir lo que estaba por venir. La tormenta que se formaba no era de lluvia ni de truenos, sino de pasiones humanas, verdades explosivas y decisiones que separarían para siempre el amor verdadero de la conveniencia falsa. A la mañana siguiente, con el sol aún fresco sobre Sevilla, Catarina estaba en el granero recién reparado, separando cuidadosamente las semillas que plantaría esa semana. Ana jugaba a su lado organizando las semillas más grandes en filas sobre un paño viejo, tarareando bajito, aquella canción que Catarina siempre le cantaba para dormir. El trabajo era simple pero reconfortante. Cada semilla representaba la esperanza de una futura cosecha,
de dinero entrando, de supervivencia garantizada por un mes más. Catarina se permitía un raro momento de paz, respirando el olor de la tierra húmeda y la madera nueva, cuando escuchó el sonido inconfundible de aplausos provenientes del frente de la casa. Su cuerpo se tensó de inmediato. Las visitas eran raras. «Ana, mi amor, quédate aquí en el granero jugando con las semillas, ¿está bien? Mamá vuelve enseguida», dijo acomodándose el vestido y caminando hacia la casa con una extraña sensación de aprensión en el pecho. Cuando Catarina dobló la esquina de la casa y vio quién estaba de pie en su galería, el corazón le falló un latido. Era Antonia, impecable con un vestido verde esmeralda que costaba más que todo lo que Catarina poseía junto. La mujer miraba a su alrededor con una expresión de asco mal disimulada, observando las tablas gastadas de la galería, las flores silvestres plantadas en latas viejas, la pobreza gritante en cada detalle. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Catarina, había desprecio y algo más peligroso, miedo disfrazado de superioridad. «Señorita Antonia», dijo Catarina acercándose despacio, manteniendo la voz educada pero fría. «¿Qué hace en mi casa?» Antonia sonrió aquella sonrisa falsa perfectamente practicada y respondió con una voz que fingía dulzura. «¿Podemos conversar?» «Catarina». Mujer a mujer, sin rodeos. Catarina cruzó los brazos sobre el pecho, plantando los pies firmemente en el suelo como si se preparara para una batalla, y asintió brevemente. «Claro, puede hablar». Antonia no perdió tiempo con cortesías innecesarias, yendo directo al punto con la crueldad de quien siempre ha conseguido lo que quiso mediante manipulación y amenazas. «Voy a ser directa porque imagino que tú, siendo una mujer simple, aprecias la honestidad sin adornos. Te quiero lejos de Eduardo. Muy lejos. Él es mi prometido, y no voy a tolerar que una viuda cualquiera empiece a crear fantasías en su cabeza solo porque él sintió pena por tu situación y decidió ayudarte». Las palabras eran puro veneno, elegidas para herir y disminuir, y Catarina sintió la rabia subir caliente por la garganta, pero mantuvo la compostura porque darle a Antonia la satisfacción de verla afectada sería perder la guerra antes de empezar. «Quédese tranquila, señorita Antonia», respondió con una calma que no sentía. «Ya dejé eso muy claro a Eduardo. Él vino aquí por una antigua amistad, arregló lo que necesitaba arreglarse y punto. No hay nada más que eso». Pero Antonia no parecía convencida, dando un paso más cerca con los ojos brillando de malicia calculada. «Toda la ciudad sabe que él es mi prometido», continuó Antonia con la voz subiendo un tono, «y si todos saben eso, imagínese cuánto van a hablar de usted. ¿No es así, Catarina?» Había una amenaza clara en esas palabras. La reputación de una viuda pobre era frágil como el vidrio, y cualquier rumor de una relación inapropiada con un noble comprometido podría destruirla por completo, cerrando puertas para las ventas, cortando lazos con los vecinos, transformando su vida ya difícil en un infierno imposible de soportar. Catarina sonrió entonces, no una sonrisa de alegría, sino la sonrisa cansada de quien ya ha perdido tanto que las amenazas vacías no asustan más. «No quiero nada con su prometido», dijo con absoluta firmeza, cada palabra saliendo clara y fuerte. «Éramos buenos amigos cuando jóvenes. Solo eso, Antonia. Él ayudó a una amiga en dificultad y punto. No hay romance, no hay escándalo, no hay nada más que su inseguridad creando fantasmas donde no existen». El golpe dio en el blanco, y Catarina vio el rostro de Antonia contraerse de rabia por un segundo antes de recomponer la máscara de superioridad. Pero Antonia no era mujer de rendirse fácilmente, especialmente cuando su futuro y su seguridad financiera estaban en juego. Y la amenaza final llegó con toda la crueldad de quien no tiene límites morales. «Si vuelvo a verlo contigo, Catarina», dijo despacio, cada palabra saliendo como una puñalada calculada, «me encargaré de destruir tus ventas y tu reputación. Difundiré por toda la ciudad que eres una mujer sin moral que intenta seducir a hombres comprometidos. Haré que nadie te compre nada, que nadie te contrate para coser,
que todas las puertas se te cierren, y sé que tienes una niña que criar. Hizo una pausa dramática, dejando la amenaza suspendida en el aire. Así que no me subestimes. Tengo poder e influencia que tú jamás tendrás, y no dudaré en usarlos para proteger lo que es mío. Y sin esperar respuesta, sin darle a Catarina la oportunidad de defenderse o reaccionar, Antonia se dio la vuelta con la falda ondeando dramáticamente y caminó hasta su elegante carruaje, subió sin mirar atrás y partió a gran velocidad, levantando polvo sobre la modesta propiedad. Catarina se quedó allí de pie en la galería durante largos minutos después de que el carruaje desapareció en el horizonte, procesando lo que acababa de suceder. Aquella mujer tenía miedo, miedo verdadero de que Eduardo la dejara, y la gente con miedo es peligrosa porque no mide consecuencias. Pero había algo más en aquella visita, algo que Antonia había revelado sin darse cuenta. Si estaba tan desesperada como para venir personalmente a amenazar a una viuda pobre, significaba que veía una amenaza real allí. Significaba que tal vez, solo tal vez, los sentimientos de Eduardo eran más profundos que una simple amistad de infancia. Catarina negó con la cabeza intentando apartar esos pensamientos peligrosos. No podía, no debía pensar así, no cuando eso ponía en riesgo no solo su reputación, sino la supervivencia de Ana. Fue entonces cuando sintió unos bracitos pequeños rodeando su pierna, y miró hacia abajo, encontrándose con el rostro preocupado de su hija. «Mamá, ¿quién era esa mujer?», preguntó Ana con la intuición aguda que tienen los niños para sentir cuando algo está mal. Catarina se agachó, abrazó a la niña con fuerza y respondió con una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. «Una mujer molesta, mi amor. Solo eso. No tienes que preocuparte». En los días siguientes, Catarina no tuvo noticias de Eduardo. No hubo visitas, no hubo recados, no hubo señales de que siquiera pensara en ella. Una parte de ella sentía alivio, porque eso significaba que las amenazas de Antonia no se harían realidad, que podía seguir viviendo su vida sencilla sin complicaciones. Pero había otra parte, pequeña pero insistente, que se sorprendía mirando el camino cada vez que oía el sonido de un carruaje, que pensaba en él cuando ordenaba el granero que sus manos habían reparado, que echaba de menos aquella presencia que traía protección y algo más que ella no quería nombrar. Intentaba convencerse de que así era mejor. Eduardo tenía su vida de duque, su matrimonio arreglado, sus obligaciones nobles, y ella tenía su lucha diaria por la supervivencia, su hija para criar, su dura realidad que no admitía sueños imposibles. Pero entonces, para su inmensa sorpresa, quien comenzó a aparecer con regularidad fue doña Arminda. La señora de 80 años insistía en hacer el cansador viaje hasta la pequeña propiedad de Catarina, llevando cestas de galletas, conversaciones reconfortantes y una presencia maternal que Catarina no se daba cuenta de cuánto necesitaba hasta recibirla. Arminda nunca hablaba de Eduardo durante las visitas, como si entendiera instintivamente que ese era un territorio prohibido y demasiado doloroso para tocar. En lugar de eso, contaba historias de juventud, enseñaba a Catarina a hacer aquellas galletas de canela que eran su secreto familiar. Jugaba con Ana, que la adoraba como si fuera la abuela que nunca había tenido. «El secreto está en no amasar demasiado la masa», explicaba Arminda con paciencia mientras las tres trabajaban en la pequeña cocina, y en añadir un poquito de miel junto con la canela. Eso es lo que marca la diferencia. Ana, con las manitas cubiertas de harina, intentaba imitar los movimientos de la señora con una seriedad cómica, y Catarina sentía el corazón calentarse con aquellas tardes simples pero preciosas. Más que eso, Arminda usó su influencia en la ciudad para conseguir compradores para las verduras y hortalizas que Catarina cultivaba. De repente, comerciantes que nunca habían prestado atención a la viuda pobre comenzaron a aparecer, interesados en cerrar acuerdos regulares, y el dinero que antes llegaba a cuentagotas empezó a entrar con más facilidad, trayendo una seguridad que Catarina no sentía desde hacía años. «¿Cómo puedo agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por Ana?»,
Preguntó Catarina en uno de aquellos atardeceres dorados, sosteniendo las manos arrugadas de Arminda con una gratitud que desbordaba. La señora sonrió con aquella dulzura que solo las personas verdaderamente buenas poseen y respondió: «No hace falta agradecer, querida. Ustedes devolvieron la alegría a esta vieja, una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Soy yo quien debería agradecer». Un día, antes de marcharse como siempre lo hacía al caer la tarde, Arminda abrazó a Catarina con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil y susurró palabras que quedarían marcadas para siempre. «Eduardo me contó lo que pasó, sobre Alonso, sobre tu hermana, sobre todo. Y lo siento profundamente, de verdad, que hayas pasado por todo eso, sola». Catarina sintió arder los ojos, pero no lloró, solo apretó el abrazo. «Pero yo creo», continuó Arminda con una convicción absoluta en la voz, «que la vida todavía va a traerte algo muy lindo y bueno para vivir. No pierdas la esperanza, mi niña, nunca pierdas la esperanza». Y con infinita ternura besó la frente de Catarina como una madre besaría a una hija, y saludó a Ana. Una semana después, en una noche en la que la lluvia castigaba a Sevilla con furia renovada, Catarina estaba acostada junto a Ana, que dormía profundamente, escuchando el ruido de la tormenta cuando oyó golpes desesperados en la puerta. Eran golpes fuertes, urgentes, que hacían temblar la madera, y Catarina saltó de la cama con el corazón acelerado. Tomó el chal, encendió rápidamente una vela y corrió hacia la puerta, abriéndola con cautela, solo para encontrarse con una visión que la dejó sin aliento. Eduardo estaba allí, completamente empapado por la lluvia torrencial, la camisa fuera del pantalón manchada de barro, el cabello pegado al rostro, y estaba llorando. Lloraba de una manera que Catarina nunca lo había visto llorar, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo fuerte, con lágrimas mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. «Eduardo», exclamó ella, tirando de él hacia adentro de inmediato y cerrando la puerta contra el viento. «¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?». Pero él no respondió con palabras. Simplemente se desplomó de rodillas en el suelo de tierra batida de la pequeña sala, con las manos cubriéndose el rostro, llorando como un niño perdido que no sabe cómo encontrar el camino de regreso. Catarina sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras se arrodillaba a su lado, las manos temblando, sin saber si debía tocarlo, consolarlo, darle espacio. «Eduardo, por favor», suplicó con la voz quebrándose, «dime qué pasó. Me estás asustando». Él levantó el rostro entonces, aquel rostro hermoso, ahora desfigurado por el dolor más profundo que un ser humano puede sentir, y cuando sus ojos rojos e hinchados se encontraron con los de ella, las palabras salieron en un susurro roto que cargaba el peso de todo el sufrimiento del mundo. «Se fue hoy, Catarina». La voz falló por completo y necesitó respirar hondo varias veces antes de poder continuar. «Mi abuela falleció». Las palabras cayeron como piedras en el silencio, y Catarina sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Doña Arminda, aquella mujer dulce que había visitado hacía apenas una semana que había enseñado a hacer galletas, que la había abrazado con tanta ternura, que le había dicho que no perdiera la esperanza, estaba muerta. El dolor que golpeó a Catarina fue tan fuerte e inesperado que no consiguió hablar. No consiguió formar palabras de consuelo porque simplemente no existían para ese tipo de pérdida. Entonces hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Abrió los brazos y atrajo a Eduardo hacia sí, abrazándolo con toda la fuerza que tenía, mientras él se derrumbaba por completo contra su hombro. Eduardo se aferró a ella como un náufrago se aferra a una tabla flotando en el océano, los brazos fuertes rodeando la cintura de ella, el rostro enterrado en su cuello, y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la abuela que había sido su única familia verdadera, por la mujer que lo había criado con amor cuando sus padres se fueron, por la última conexión con todo lo que era puro y bueno en su vida. Catarina también lloraba ahora, lágrimas,
silenciosas corriendo por su rostro mientras acariciaba el cabello mojado de él, meciendo a aquel hombre fuerte que se había vuelto un niño en sus brazos. No había palabras porque las palabras eran inútiles frente a la muerte. Solo estaba aquel abrazo, aquel consuelo mudo de dos corazones rotos que entendían demasiado bien el dolor como para necesitar explicarlo. La lluvia seguía cayendo afuera como si el cielo también llorara la pérdida de doña Arminda, y dentro de aquella pequeña casa, dos seres humanos se sostenían el uno al otro mientras el mundo se desmoronaba, demostrando que a veces el único remedio para un dolor devastador es tener a alguien que simplemente te sostenga y no te deje caer por completo en el abismo. El entierro de doña Arminda conmovió a toda Sevilla de una manera que pocos funerales habían logrado a lo largo de los años. La capilla estaba repleta de personas de todas las clases sociales, nobles con sus ropas elegantes, comerciantes con sus mejores trajes, campesinos con ropa sencilla pero limpia, todos unidos por el dolor de perder a una mujer que había tocado innumerables vidas con su bondad genuina. Eduardo insistió en que Catarina estuviera presente, y cuando envió el carruaje a buscarla aquella mañana gris, ella no tuvo el valor de rechazarlo. No cuando veía en los ojos del mensajero la urgencia del pedido, no cuando su corazón ya dolía por la pérdida de aquella mujer especial que se había vuelto tan importante en tan poco tiempo. Dejó a Ana con la vecina doña Eulalia, que prometió cuidarla con cariño. Se puso su único vestido negro que guardaba desde el funeral de Alonso y partió con el corazón pesado, sabiendo que aquel día cambiaría algo entre ella y Eduardo, aunque sin imaginar cuánto. Cuando llegó a la iglesia y Eduardo la vio bajar del carruaje, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar se iluminaron con un alivio tan profundo que Catarina sintió el pecho oprimirse. Caminó hacia ella ignorando por completo las miradas curiosas de todos a su alrededor, tomó su mano con una firmeza que rozaba la desesperación y susurró con la voz ronca: «Gracias por venir. Yo no sé si podría pasar por esto sin ti». Catarina solo apretó su mano en respuesta, permitiendo que él la guiara hasta el banco de la primera fila reservado para la familia, y cuando se sentó a su lado, el lugar que debería haber sido ocupado por la prometida, hubo un murmullo perceptible que recorrió toda la iglesia. Pero a Catarina no le importaba la opinión de nadie, y curiosamente la mujer no estaba presente en ningún lugar, lo que generó aún más comentarios susurrados entre los asistentes. Eduardo la necesitaba, y eso era todo lo que importaba en aquel momento de dolor abrumador que ningún protocolo social podía disminuir o curar. La ceremonia fue conmovedora de una forma que hizo que incluso los más duros se secaran lágrimas discretamente. El sacerdote habló sobre la vida de doña Arminda con palabras que pintaban el retrato perfecto de quien había sido, una mujer de fe inquebrantable, de bondad sin límites, de amor que desbordaba hacia todos los que se cruzaban en su camino. Pero mientras el cortejo avanzaba solemnemente por las calles de Sevilla en dirección al cementerio, los comentarios crecían como mala hierba entre los presentes. «¿Dónde está Antonia?», susurraba una señora de sombrero elaborado a la amiga a su lado. La prometida del duque debería estar aquí junto a él en este momento difícil, no una extraña. Otra voz se sumó, más alta y sin preocuparse por ser discreta. «¿Por qué esa mujer está con el duque? ¿Quién se cree que es?». Catarina fingía no oír ninguno de ellos, manteniendo la mirada fija al frente y una postura digna, pero cada palabra era una puñalada que dolía más de lo que le gustaría admitir. Eduardo, sin embargo, lo oía todo perfectamente, y su mandíbula se tensaba de rabia contenida ante cada comentario malicioso, pero ese día no tenía fuerzas para enfrentarse a nadie. Todo su ser estaba concentrado únicamente en poner un pie delante del otro sin derrumbarse por completo. Ya era de noche cuando finalmente regresaron a la mansión de los Salvatierra, y antes de dejar que Catarina bajara del carruaje, Eduardo sostuvo su mano con una urgencia casi desesperada. «Quédate conmigo esta noche», pidió,
y no era una petición de hombre a mujer con segundas intenciones. Era la súplica de un ser humano destrozado que no soportaba la idea de pasar aquella primera noche sin su abuela, completamente solo en la casa enorme que amplificaría su duelo. «Voy a preparar una habitación para ti. Por favor, no me dejes solo». Catarina sabía que debía negarse, que aquello alimentaría aún más los rumores que ya comenzaban a extenderse por la ciudad, que su reputación ya frágil sería destruida por completo si se supiera que había pasado la noche en la casa del duque. Pero al mirar a aquel hombre que siempre había sido fuerte y que ahora estaba hecho pedazos, simplemente no consiguió decir que no. «Necesito buscar a Ana», dijo finalmente. «No puedo dejarla con la vecina toda la noche». Eduardo asintió aliviado, ordenando al cochero que llevara a Catarina hasta su casa, esperara mientras recogía a la niña y la trajera de vuelta, porque su amigo la necesitaba, y a ella ya no le importaban los comentarios ni los juicios de quienes no conocían su dolor. Cuando regresó con Ana ya dormida en sus brazos, la mansión parecía aún más grande y silenciosa de lo que Catarina recordaba. Una criada anciana y amable la condujo hasta una habitación lujosa en el segundo piso, nada parecido a cualquier lugar donde hubiera dormido antes, con una enorme cama con dosel, sábanas de seda, cortinas de terciopelo y muebles tallados a mano. Colocó a Ana en la cama inmensa, donde la niña parecía diminuta. La cubrió con cuidado, besó su frente y se quedó observando durante unos minutos aquel rostro sereno que no tenía idea de la tormenta de emociones que su madre estaba enfrentando. Luego, con el corazón acelerado y sin saber exactamente qué la esperaba, bajó las escaleras silenciosas, siguiendo el tenue brillo de luz que provenía de la biblioteca. Eduardo estaba allí, sentado en un sofá de cuero frente a la chimenea apagada, mirando al vacío con la expresión perdida de quien no sabe cómo seguir existiendo cuando el dolor es demasiado grande. «¿Eduardo?», lo llamó suavemente desde la puerta, y él giró el rostro lentamente como si regresara de muy lejos. «¿Estás bien?». Era una pregunta absurda porque claramente no lo estaba, pero era todo lo que lograba decir. Él sonrió, le pidió que se sentara a su lado y entonces tomó un frasco de vidrio que estaba sobre la mesa junto a él. «Mira lo que encontré en la despensa», dijo con la voz aún ronca de tanto llorar, mostrando el frasco lleno de galletas de canela. «Fueron las últimas que ella hizo antes de irse. Vamos a comer». Catarina tomó una galleta con reverencia, se sentó en el sofá junto a Eduardo y mordió despacio, cerrando los ojos mientras el sabor familiar explotaba en su boca trayendo recuerdos dulces de tardes simples pero preciosas. «Vaya», susurró, «podría comerlas todos los días y nunca me cansaría». Eduardo también tomó una galleta y los dos comieron en un silencio compartido. Entonces Eduardo hizo algo que sorprendió a Catarina. Tomó la mano de ella entre las suyas, entrelazando los dedos con un cuidado casi reverente, y allí se quedaron por un tiempo que pareció eterno y un segundo al mismo tiempo. Ella no retiró la mano, no se apartó, simplemente permitió que aquel contacto sencillo pero profundamente íntimo existiera entre ellos mientras la noche avanzaba afuera. Había algo sagrado en ese momento. Dos seres humanos sosteniéndose el uno al otro mientras el mundo seguía girando indiferente al dolor que cargaban. Fue Eduardo quien finalmente rompió el silencio, y cuando habló, su voz tenía algo diferente. No solo tristeza, sino una determinación que nacía de quien había decidido que ya no podía postergar verdades importantes. «Aquel día que fui a arreglar tu granero», comenzó despacio, girándose para mirarla de frente, «me preguntaste qué estaba pasando, Catarina. Me preguntaste qué era lo que realmente quería». Apretó la mano de ella, buscando sus ojos con una intensidad que hacía que el aire entre ambos pareciera electrificado. «Y quiero responderte ahora. Mírame». Catarina se giró completamente hacia él, el corazón latiéndole tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo, y él seguía sosteniendo sus manos como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Te he amado desde siempre»,
comenzó Eduardo, y aquellas 4 palabras sencillas estallaron entre ellos como una confesión guardada durante décadas y finalmente liberada. Desde aquellos días en que éramos adolescentes cabalgando por los campos, cuando reías de una forma que nadie más lograba provocar, cuando me mirabas con esos ojos llenos de sueños y esperanzas. Te amé cuando elegiste a Alonso y tragué mi dolor para no destruir nuestra amistad. Te amé cuando te casaste y fingí ser solo el amigo feliz por tu felicidad. Te amé durante todos estos años de distancia, cuando pensé que jamás volvería a verte. Hizo una pausa para respirar, con los ojos brillando por el amor finalmente confesado, y cuando te volví a ver aquel día en tu casa, cuando vi a la mujer fuerte en la que te convertiste, a pesar de todo el dolor que soportaste, me enamoré otra vez. No de la niña que recordaba, sino de la mujer increíble que eres ahora. Ya no puedo estar sin ti, Catarina, ya no quiero. Y entonces Eduardo la besó. No fue un beso vacilante ni cuidadoso, fue el beso de un hombre que guardó sentimientos durante toda una vida y que finalmente se permitía sentirlo todo de una vez. Catarina se entregó por completo, sus brazos rodeando el cuello de él, respondiendo con una intensidad que la sorprendió, porque no sabía que aún era capaz de sentir así después de todo lo que había vivido. El beso tenía el sabor de la canela de las galletas de Arminda, de lágrimas compartidas, de años de espera y dolor transformados en algo nuevo y poderoso. Pero entonces la realidad cayó como un balde de agua fría, y Catarina se apartó de golpe, llevándose las manos a los labios aún calientes por el beso, con los ojos abiertos por el pánico. Eduardo, sé que estás muy afectado por la muerte de doña Arminda, pero no podemos hacer esto. Está mal, estás comprometido con Antonia. Las palabras salieron desesperadas, porque una parte de ella quería ignorarlo todo y simplemente lanzarse a aquel sentimiento, pero la parte racional gritaba que aquello era imposible, que estaba siendo la otra mujer, que estaba repitiendo la traición que tanto la había herido cuando Alonso y Leticia hicieron lo mismo. Pero Eduardo sonrió, y había algo en esa sonrisa que Catarina no lograba descifrar, algo entre tristeza y esperanza, entre dolor y liberación. El día en que mi abuela volvió de tu casa por última vez, dijo con la voz cargada de emoción, me dijo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad de tenerte en mi vida. Dijo que aún podríamos vivir algo hermoso, porque vio en tus ojos que tú sentías lo mismo por mí. Se acercó de nuevo, tomando el rostro de ella entre sus manos con infinita delicadeza. Y entonces, Catarina, terminé mi compromiso con Antonia. Ya estaba decidido desde hacía semanas, pero estaba esperando el momento correcto, la manera correcta de hacerlo. Iba a ir a tu casa al día siguiente para contártelo todo, para finalmente decirte la verdad sobre mis sentimientos, pero fue entonces cuando mi abuela se desmayó, cuando se sintió mal y no resistió. Su voz se quebró, pero continuó con determinación. Te necesitaba en ese momento y tú viniste. Y te necesito ahora, mañana, siempre. No quiero perder esta oportunidad de finalmente ser feliz contigo. Catarina apenas susurró, Eduardo, antes de que las piernas le fallaran, pero fue ella misma quien fue hacia él y lo besó con fervor esta vez. Un beso sin miedo, sin culpa, sin nada que la detuviera. Cuando por fin se separaron para respirar, apoyó la frente en la de él y dijo, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa en los labios, creo que yo siempre sentí esto también, pero me casé con otro, viví otra vida, y cuando volviste a aparecer, pensé que solo estabas siendo mi amigo, que yo estaba creando fantasías donde no existían. Eduardo pasó las manos por el cabello, de ella con la reverencia de quien finalmente puede tocar lo que siempre deseó. No perdamos esta oportunidad otra vez, ¿sí? Ella sonrió, una sonrisa completa, genuina, que iluminaba todo su rostro y hacía que sus ojos brillaran como no lo hacían desde hacía años. No la perderemos. Y allí,
En la biblioteca silenciosa iluminada solo por la luna que entraba por las ventanas, Eduardo de Salvatierra se arrodilló ante Catarina y le hizo la pregunta que cambiaría para siempre sus vidas. ¿Te casarías conmigo? Déjame amarte como siempre quise. Déjame ser padre para Ana. Déjame construir contigo la vida que debimos haber tenido desde siempre. Y entre lágrimas y risas, Catarina respondió el único sí posible. El sí que su corazón había gritado durante tanto tiempo y que finalmente podía decir en voz alta. La ceremonia tuvo lugar 6 semanas después en la capilla de la propia propiedad de los Salvatierra, sencilla, íntima, solo con unos pocos invitados cuidadosamente elegidos. Catarina llevaba un vestido blanco simple pero hermoso. Ana usaba un vestidito rosado y llevaba flores silvestres como la dama de honor más orgullosa del mundo. Y Eduardo no podía dejar de sonreír mientras esperaba a su novia caminar hacia él. No hubo pompa, no hubo cientos de invitados de la alta sociedad, no hubo nada más que amor puro presenciado por quienes realmente importaban. Cuando intercambiaron los votos ante el sacerdote, ambos tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de inmensa gratitud por finalmente estar allí, juntos, después de tantos años perdidos y tanto dolor soportado. Poco después, Catarina y Ana se mudaron a la mansión, y por primera vez en años, aquellas enormes paredes volvieron a resonar con risas, juegos, vida verdadera latiendo en cada rincón. Catarina se enteró por casualidad de que Antonia se había casado apresuradamente con un comerciante viejo y rico de la región, un matrimonio claramente arreglado para salvar las finanzas de la familia y pagar las deudas acumuladas, y nunca más la volvió a ver ni a oír hablar de ella, lo cual fue perfecto, porque algunas historias no merecen finales, solo el olvido que se han ganado. Un año después del matrimonio, en una tarde dorada de primavera, cuando Sevilla florecía en colores vibrantes, Catarina y Eduardo cabalgaban juntos por los campos exactamente como lo hacían cuando eran jóvenes. Reían, conversaban, disfrutaban de esa libertad sencilla pero preciosa de estar juntos sin miedo ni vergüenza. De repente, Eduardo cambió de dirección, guiando a los caballos hacia un lugar familiar, y cuando Catarina se dio cuenta de dónde estaban, abrió los ojos con sorpresa. «Eduardo, no». Habían llegado al pasto del señor Alcántara y los caballos del anciano estaban allí pastando tranquilamente como siempre. «¿Qué te parece?», preguntó Eduardo con esa sonrisa traviesa que ella tanto amaba. Catarina lo miró incrédula. «Eduardo, no. Nos va a hacer limpiar los establos otra vez. Y estamos montando nuestros caballos. No necesitamos tomar los suyos». Pero Eduardo solo rió con esa risa contagiosa que hacía que el corazón de ella se derritiera. «Pero es mucho más divertido si tomamos los suyos». Catarina soltó una carcajada que espantó a los pájaros de los árboles cercanos. Esa carcajada libre de quien finalmente había aprendido a vivir sin miedo. Ataron sus caballos elegantes a un árbol e invadieron el pasto del viejo Alcántara como dos adolescentes irresponsables reviviendo recuerdos preciosos. Eduardo ayudó a Catarina a montar uno de los caballos del anciano, luego subió detrás de ella, rodeándola por la cintura, y antes de cabalgar, la giró con delicadeza y la besó. Un beso dulce, lento, lleno de promesas cumplidas y de un amor vivido plenamente. «¿Lista?», susurró él contra los labios de ella. Ella sonrió. «Siempre». Eduardo tiró de las riendas, y cuando el caballo comenzó a galopar, gritó: «¡Te amo, Catarina de Salvatierra!». Y ella gritó de vuelta con el viento, golpeándole el rostro y el corazón desbordado de felicidad: «Yo también te amo». Pero luego añadió riendo: «Pero si nos atrapa, tú limpias los establos». Eduardo rió tanto que casi perdió el equilibrio, y ambos cabalgaron por los campos como si fueran los únicos seres en el mundo, viviendo por fin la juventud que el destino les había robado, pero que el amor paciente y verdadero les devolvía ahora multiplicada por todo el dolor que tuvieron que soportar para llegar hasta allí. Y es aquí donde llegamos al final de la historia de Eduardo y Catarina, una historia de amor que atravesó años de espera,
de dolor profundo transformado en sanación, de promesas cumplidas incluso después de la muerte, de segundas oportunidades concedidas por abuelas sabias que ven más allá de lo que los ojos alcanzan. Una historia que nos enseña que el amor verdadero no tiene prisa, que a veces necesita madurar en el dolor antes de florecer en la alegría, que las personas correctas se encuentran incluso cuando el mundo entero parece conspirar para separarlas. Eduardo y Catarina no solo se casaron, construyeron una familia hermosa, con Ana creciendo feliz y amada, con otros hijos llegando en los años siguientes, con la mansión de los Salvatierra, convirtiéndose por fin en el hogar que siempre debió ser. Y cada vez que hacían galletas de canela, siguiendo la receta sagrada de doña Arminda, sentían que ella estaba allí con ellos, sonriendo con esa sonrisa dulce, feliz de haber ayudado a unir a dos almas que siempre se pertenecieron, pero que necesitaban encontrar el camino correcto en el momento correcto. Y tú, que llegaste hasta el final de esta historia, dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó en esta jornada de Eduardo y Catarina? Yo particularmente sentí mucho la pérdida de doña Arminda, esa mujer sabia que incluso en su muerte logró unir dos corazones que se amaban, pero tenían miedo de admitirlo. Lloré cuando Eduardo se derrumbó en la casa de Catarina trayendo la noticia, y me emocioné aún más al darme cuenta de que el último acto de amor de la abuela fue darle a su nieto el valor de buscar su verdadera felicidad. ¿Y tú? ¿Fue la traición de Alonso lo que más te impactó? ¿La fuerza de Catarina luchando sola? ¿El amor paciente de Eduardo esperando durante años? ¿El beso final lleno de promesas? Cuéntamelo todo aquí abajo. Y si aún no estás suscrito al canal Amor y Romance de Época, aprovecha y suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias, de época llenas de emoción, drama, amores imposibles y finales que calientan el corazón. Porque aquí creemos que toda gran historia merece ser contada y todo gran amor merece su segunda oportunidad. Hasta la próxima historia.